La crisis de la semana pasada en Ceuta causó decenas de muertos, de desaparecidos y tuvo consecuencias políticas tanto fuera como dentro de Europa. Una vez más, los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en frontera directa con Marruecos, suponen el único punto de contacto terrestre entre África y la Unión Europea. El origen y el anhelo de miles de personas que no tienen visados ni libertad de movimiento y que, ante el relajamiento del control marroquí de su lado de la frontera y una sentencia de la justicia española que limita las devoluciones inmediatas a Marruecos, se arrojaron al mar, algunos sin ni saber nadar. Un colapso humanitario que la extrema derecha usó para promover el discurso racista y que llevó a gobiernos de todos los colores a cargar contra las políticas de Pedro Sánchez. Sin embargo, este lunes la presidenta de la Comisión Europea ha defendido la respuesta de Madrid y Rabat. Escuchemos. Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa. Ante este panorama, en el debate de France 24 nos preguntamos a esta hora qué certezas hay sobre las causas de lo ocurrido, qué rédito político han sacado los países que pidieron excluir a España del espacio de libre circulación europea Schengen. ¿Cuáles son los acuerdos de control fronterizo entre Madrid y Rabat? ¿Quién da y pide qué? ¿Hay alguna alternativa para las personas que quieren migrar por vías regulares hacia Europa? Y para debatirlo contamos en esta ocasión con Lucas Dauria, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. Ya lo conocen, aquí un invitado recurrente en France 24. También nos acompaña Juan Luis López Aranguren, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales, doctor internacional en Comunicación y autor de El eje del mundo que viene. Muchísimas gracias, Lucas, Juan Luis, por aceptar esta invitación al debate de France 24. Antes de entrar en la discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos los programas de este canal en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Ahora sí, Lucas y Juan Luis, me gustaría plantearles a ambos, pasados unos días de lo ocurrido, ¿qué conclusión extraen, qué lectura extraen de los hechos y de su respuesta, Lucas? Bueno, muchas gracias, Rosa, por la invitación y un saludo a la audiencia. Creo que lo que podemos extraer aquí inicialmente es que esta es una crisis muy híbrida. Es una crisis que de alguna manera sí, naturalmente, tiene que ver con la migración y todo lo que uno quiera, pero no parece exactamente ser una crisis exclusivamente sobre asuntos de migración, porque esto no me parece exactamente una crisis comparable con los fuertes flujos migratorios que Europa estaba sintiendo entre el 2014 y el 2016, 17 o 18, si quieren. Esto se trata más, para mí, al menos de acuerdo con mi interpretación, de una crisis política que está armamentizando la migración. Quién sabe para exactamente qué clase de interés por parte de Marruecos. Además, esta es una cosa que hemos visto ya múltiples veces en el pasado. Hemos visto que Marruecos en múltiples ocasiones utiliza los relajamientos de la frontera en Ceuta, precisamente para causar alguna clase de presión particular sobre el gobierno español o sobre múltiples gobiernos europeos para alcanzar unos fines políticos especiales, en este caso probablemente relacionados con el acercamiento de Sánchez a Argelia, que es su gran rival en la región en virtud de la opinión que tienen sobre el control del Sáhara Occidental. De modo que creo que en este caso estamos muy tristemente presenciando una situación en la que los migrantes están siendo utilizados simplemente como un objeto o como un arma por parte de un gobierno, e inclusive por parte de algunos gobiernos europeos que naturalmente aprovechan la posición débil de Sánchez en política internacional y en política de la Unión Europea para sacar algún rédito. Lucas, enseguida entramos en lo que se sabe de la implicación, ¿no?, de Marruecos en esta situación y también de la respuesta del portavoz del ministro de Exteriores de España a los países, ¿no?, que aprovecharon esta circunstancia para cargar, como decíamos, contra las políticas migratorias del gobierno español, en las que discrepan, ¿no? Pero antes, Juan Luis, me gustaría saber también su opinión así introductoria un poco al asunto pasados unos días. Sí, bueno, esto es un hecho de absoluta gravedad.
y es un incremento más de las políticas que realiza habitualmente Rabat, que ya se retrotraen incluso a 1975. Recordemos que en 1975 el padre del actual rey, el que fue Hassan II, lanzó la llamada Marcha Verde, que consistió en enviar a una masa de 350.000 civiles, apoyados por 25.000 soldados de paisano, para ocupar ilegalmente la parte del Sáhara Occidental, que, según Naciones Unidas, es un territorio en proceso de descolonización, y realizar por la vía de los hechos una ocupación expansionista que luego ha generado muchísimas tensiones en la zona, tanto con Mauritania como con Argelia, como hemos podido ver los últimos años. Esta técnica de instrumentalizar a los seres humanos, de instrumentalizar a sus propios ciudadanos para lograr estos objetivos geopolíticos expansionistas alrededor de lo que considera Rabat que es el Gran Marruecos, lo ha utilizado repetidamente. La última vez que también lo utilizó de forma muy intensa fue en 2021, cuando el gobierno de España se enfrentó a una tremenda crisis diplomática porque acogió en un hospital de Logroño, que es una ciudad al norte de España, a Brahim Ghali, que es el líder del Frente Polisario de la zona saharaui, con la cual es considerado un grupo terrorista por parte de Marruecos, pero que recibe el apoyo de Argelia. Cuando se detectó que España había acogido para tratar de COVID a este líder del Frente Polisario, a Brahim Ghali, inmediatamente realizó la misma técnica que hemos visto ahora, solo que en una entidad de una dimensión mucho menor. Envió a 10.000 civiles cruzando la frontera, y de ellos 1.500 niños, 1.500 menores no acompañados, lo que se llama MENA, en acrónimo en España. Y esto generó una crisis diplomática tremenda. Poco después, Argelia cortó el suministro de gasoducto a España, a través de los 2 gasoductos que tiene, cortó el del GME, y hoy, estos días, recientemente, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha intentado recomponer estas relaciones, y esto ha sido contestado inmediatamente con esta oleada migratoria de unas 60.000 personas, que las últimas informaciones policiales ya cifran en 100.000 personas, colapsando Ceuta. Hay que recordar que Ceuta es una ciudad que tiene unos 80.000 personas habitualmente, así que se habría duplicado la población en apenas unas pocas horas, colapsando todos los servicios sociales, colapsando los centros de cuidado de estas personas y los servicios de emergencia. Así que estaríamos ante lo que se está denominando una guerra híbrida, donde las diferentes potencias están utilizando medios no convencionales, en este caso están utilizando a su propia población, para lograr estos objetivos geopolíticos o para castigar a otros países, como en este caso España, por su acercamiento a Argelia. Yo creo que es una nueva dinámica tremendamente peligrosa, que ya vimos que Rusia la suele utilizar habitualmente con sus vecinos fronterizos europeos, y que ha supuesto una nueva intensificación, y por ello ha preocupado tantísimo a los 22 miembros de la Unión Europea que han firmado esa carta expresando su gran preocupación al respecto. Claro, vamos a separar los distintos elementos de análisis que han puesto ambos, ¿no?, sobre la mesa, empezando un poco por esta implicación de Marruecos, porque precisamente el diario El País de España señalaba hace unas horas que, según la inteligencia española, Marruecos no habría estado en el origen, digamos, en la promoción de este éxodo masivo, de estas llegadas masivas, depende desde qué punto de vista se mire, sino que las habría, una vez iniciadas, digamos, permitido, ¿no? Como decía, el ministro de Exteriores español, Álvarez, señalaba que consideran que al origen está un movimiento intencionado de desinformación que planteaba una sentencia del Tribunal Supremo Español de este mes de julio que prohíbe a la policía española devolver inmediatamente, lo que se dice una devolución en caliente, a las personas que entran por mar al territorio español, la convertía, digamos, en una ilusión de una política de puertas abiertas por parte de España, ¿no? Entonces, Lucas, quisiera saber quién podría estar interesado en este tipo de movimiento de desinformación. Álvarez acusa a la derecha internacional reaccionaria. Bueno, las declaraciones de Álvarez, naturalmente, en algunas ocasiones pueden ser declaraciones políticas. Yo no estoy todavía completamente convencido de que exista una cosa como una derecha internacional reaccionaria, como si fuese como una suerte de movimiento conspiparanoico o alguna cosa por el estilo.
aceptemos por un segundo, solo por un momento, que Álvarez tiene razón. En ese caso, entonces, pues puede ser, no sé, digamos, imagínense una suerte de coalición o una suerte como de acuerdo particular entre algunos primeros ministros y presidentes europeos, por ejemplo, o alguna cosa particularmente motivada. De pronto, o sea, me estoy poniendo en los zapatos de Álvarez un poco, de alguna manera. De pronto alguna cosa motivada también, quizás por el gobierno de los Estados Unidos, aprovechando que Marruecos es uno de sus aliados en la región, precisamente por el hecho de que hace parte de los acuerdos de Abraham, lo cual significa que Marruecos también está particularmente alineado con los intereses de política exterior de Israel. Vale, puede haber ahí toda una teoría que intenta conectar asuntos de política exterior en ese sentido. Yo sería más bien cuidadoso en hacer ese tipo en hacer ese tipo de análisis. Preferiría no pensar que existe como una suerte de derecha coordinada. Es decir, prefiero pensar que esto es una suerte de respuesta quizás incluso mucho más individual por parte de Marruecos. Entonces, supongamos por un segundo más bien que Álvarez no tiene razón. Mm. En ese caso, entonces, lo que veríamos sería que, bueno, pues sí, de pronto puede existir alguna clase de coordinación, en particular en asuntos de migración particular entre varios gobiernos de Europa, aprovechando que muchos además en este momento han volteado particularmente a la derecha, o aprovechando también que hay algunas regiones en Alemania, por ejemplo, que en las últimas elecciones locales en los Länder han visto que los partidos de la derecha extrema en Alemania, que son particularmente antimigración, han ganado elecciones locales. Pensemos también que ha pasado lo mismo en el Reino Unido, pese a que el Reino Unido ya no hace parte de la Unión. Pensemos, o sea, imaginémonos que, vale, de pronto puede haber alguna clase de coordinación en términos ideológicos o de Ujú. correspondencia más que coordinación en términos ideológicos entre múltiples gobiernos o múltiples grupos asociados a estas corrientes políticas. Yo preferiría, de nuevo, lo repito, preferiría creer que no se trata de una cosa coordinada, pero sí existe muy probablemente una intencionalidad detrás de esto. Creo que José Luis lo ha dicho pues mucho más claramente de lo que yo lo había explicado al principio, la verdad. Sobre todo porque pues es que este es un modus operandi de Marruecos ya de vieja data. Entonces preferiría creer más bien que se trata de una motivación más individual y más relacionada con el reciente acercamiento de Sánchez a Argelia. Juan Luis, porque tú apuntabas también a Marruecos, pero en España se ha comentado mucho el rol potencial, ¿no?, de Estados Unidos en lo ocurrido. Sí, esto se ha articulado en dos diferentes narrativas que podemos explorarlas. Una sería una narrativa más próxima a posturas de derecha y otra sería una narrativa más próxima a posturas de izquierdas. La de la derecha ha articulado esto como, lógicamente, esto es una amenaza a la integridad territorial, la inmigración masiva y descontrolada es una amenaza no solo para Europa, sino también para muchas otras naciones y colectivos del mundo. Y en este caso, España, al tener esta frontera sur nacional, pero también una frontera sur de la Unión Europea, está doblemente expuesta. La izquierda, por su parte, también ha arremetido contra Marruecos, pero articulándolo en una especie de coalición de Estados Unidos, Marruecos, Israel. Hay que recordar que Marruecos reconoció recientemente diplomáticamente a Israel, debido a Ujú. la influencia también de Donald Trump, y está realizando un extraordinario acercamiento a Donald Trump. De hecho, una de las grandes carreteras que están construyendo en la zona ocupada del Sáhara la han denominado carretera Donald Trump, en honor al mandatario estadounidense. Con lo cual saben utilizar muy bien todo su sistema de lobbies y todo su sistema de diplomacia personalista para acercarse a la postura de Donald Trump y tratar de lograr un cierto beneficio diplomático que puede utilizarlo como palanca contra países europeos, en este caso España. Al menos esa es la articulación por parte de la izquierda. Con lo cual aquí tendríamos que tanto la derecha como la izquierda están criticando y están alertando desde diferentes posturas ideológicas esta oleada inmigratoria. En cambio, el PSOE, que es el partido de gobierno, aunque está en minoría parlamentaria, se está encontrando un poco en tierra de nadie, porque no tiene un asidero de socios parlamentarios que le apoyen en su narrativa. Sobre lo de Álvarez, hay que recordar que Álvarez llamó a consultas al embajador italiano, que fue Italia la primera nación que alertó sobre esa suspensión de la libre circulación en aplicación del criterio Schengen, del acuerdo Schengen, y llamó a consultas al embajador italiano antes que al marroquí. De hecho, ha dicho que Marruecos ha colaborado
colaborado absolutamente, lo cual es un poco sorprendente porque, aunque sea por inacción o aunque sea por omisión o torpeza, desde luego una irrupción de 60.000, 80.000 personas en pocas horas no es lo ideal. Entonces Claro. podemos ver aquí como hay una cierta articulación narrativa política que está ocultando quizá lo que está ocurriendo desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista geopolítico también. ¿Y qué es lo que está ocurriendo más allá de las narrativas, efectivamente? Sí. Bueno, desde mi punto de vista, Marruecos ha intensificado muchísimo esta estrategia que tan buenos resultados le ha dado en el pasado, porque como ya mencioné anteriormente, desde la Marcha Verde y esa instrumentalización de sus Mm. propios ciudadanos logró un gran rédito político y luego posteriormente, cada vez que España ha realizado algo exteriormente que desagradase a Marruecos, como acercarse a Argelia, que es un rival sistémico en la zona, lo ha utilizado, como dijimos en mayo de 2021, solo que ahora quizá no ha sido capaz de calcular demasiado bien la magnitud. Yo creo que se ha pasado de frenada o se ha excedido demasiado en esto. De hecho, ya empiezan diferentes fuentes marroquíes a decir que esto no ha sido una decisión de Mohamed VI, sino que ha sido decisiones individuales de varios de sus directivos técnicos y altos cargos públicos. Es decir, que está intentando buscar quizá un chivo expiatorio porque desde luego quizá no estaban calculando la enorme reacción en respuesta que se estaba produciendo. Hay que tener en cuenta que han muerto de momento unas 88 personas, por lo Sí. último que yo he leído, y esto ya es un drama humanitario. Es decir, el hecho de que haya decenas de miles de personas que crucen la frontera jugándose la vida, independientemente ya de la dimensión geopolítica, es una tragedia que hay que evaluar y hay que poner freno para evitar que suceda un nuevo drama en el futuro. Claro, y ante este drama, ¿no?, humanitario, Lucas, en que la reacción de varios países europeos como Italia, pero luego hubo una carta, ¿no?, que firmaron 22 Estados miembros de la Unión Europea dirigida a la presidenta de la Comisión. Pues esta reacción europea contra el gobierno español, en que le criticaban de una forma más o menos velada su política de regularización masiva de personas en situación irregular, que consideraban, ¿no?, una especie de efecto llamada, y lo acusaban finalmente, ¿no?, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de lo ocurrido. ¿Cómo debería haber reaccionado Madrid? ¿Qué piensa de esta llamada a consultas de la primera ministra italiana, teniendo en cuenta, insistimos, en que estas fronteras son de España, pero son sobre todo de Europa? Bueno, entonces primero una pequeña disculpa para el colega Juan Luis porque creo que le he cambiado el nombre en la intervención anterior, entonces lo lamento, porque creo que le he dicho José Luis. Ok, ahora sí No pasa nada. sobre la pregunta de Rosa. Bueno, la reacción de los otros países de la Unión Europea es muy particular. Creo que la reacción italiana, de hecho, sí debo dar una apreciación personal, yo no me la esperaba, o al menos no la esperaba de ese tipo ni tan rápido. A ver, lo que ocurre aquí es que para mí el problema y el motivo por el cual Italia, por ejemplo, decidió intervenir de una manera tan acelerada y probablemente Tajani hizo una declaración como tan pesada con respecto al gobierno español y Giorgia Meloni también. Esto tiene que ver con algo que mi colega mencionaba antes, en particular relacionado con el mercado del gas. Lo que ocurre aquí es que pues después de la explosión de la guerra en Ucrania, que todavía continúa, pues todos los mercados europeos se han visto muy presionados por intentar encontrar fuentes de energía en otras partes. Y el asunto con Argelia en específico, que es, como ya dijimos antes, uno de los grandes rivales de Marruecos en la región, es que Argelia es uno de los más grandes productores de gas del norte de África, por no decir que de África entera. Y tanto Italia como España, que han mantenido, digamos, buenas relaciones con el norte de África históricamente, han intentado conseguir o hacerse a el mercado de la importación de gas desde el norte de África para después poderlo repartir a otros mercados europeos. Yo sospecho fuertemente que la reacción de Giorgia Meloni y de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, tiene que ver directamente con el hecho de que muy probablemente Sánchez, en el acercamiento de hace unos días con Argelia, parece haber estado planeando un resurgimiento de uno de los gasoductos, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero es uno que va derechito desde Argelia hacia Almería, sin pasar por Marruecos, una reactivación particular de este gasoducto que permitiría a España tener un control particular sobre una fuente muy, muy buena y muy grande de gas para el resto del mercado europeo, y Italia quiere probablemente hacerse
a un mercado parecido. Sobre todo porque, pues en el caso de Italia, por ejemplo, Italia casi no tiene fuentes de energía para poder alimentar el sector secundario que es trainante en la economía italiana. Entonces, creo que por un lado la reacción va por ese sentido, por el otro, pues naturalmente muchos primeros ministros y presidentes europeos se han manifestado aprovechando el momentum político para hacerse del lado de Giorgia Meloni, quizás en parte por la orientación política que tienen y en parte también porque pues hace poco, muy curiosamente, han firmado un plan europeo de migración y asilo que muy desafortunadamente en este caso han irrespetado porque el PEMA que firmaron, lo llamaría el PEMA, el Plan Europeo de Migración y Asilo, para hacerlo corto. El PEMA que firmaron hace unos meses prevé que, pues fundamentalmente lo que tienen que hacer es, para hacerlo muy simple, se tienen que apoyar. Es decir, digamos que el plan está de alguna manera diseñado no necesariamente para repartir migrantes o solicitantes de asilo dentro del territorio europeo, pero sí tiene una serie de cláusulas particulares de apoyo en el caso en el que uno de los países de la Unión Europea, sin importar si se trata de uno de los fronterizos o no, que se encuentre bajo fuerte presión migratoria, pueda solicitar ayuda por medio de la Comisión Europea a otros países que pueden o ayudarle directamente acogiendo a algunos de los solicitantes de asilo en exceso. ¿Cómo se determina el exceso o la cuantía que pueden aceptar? Pues de acuerdo con un estudio cuantitativo que hace la Comisión Europea. O si no, pueden escabullirse de alguna manera, Mm. no aceptando necesariamente el ingreso de solicitantes de asilo dentro de su territorio para aliviar al país bajo presión, pero sí dándole unos recursos monetarios particulares. Entonces, lo que ocurre aquí y la reacción de todos estos países de Europa que están en contra de la migración de algún modo es que están irrespetando el propio acuerdo que ellos mismos firmaron hace unos meses y que, a diferencia de otros acuerdos para la migración que se habían hecho en décadas anteriores, sí es legalmente vinculante de acuerdo con el derecho internacional y con el derecho europeo. De modo que la respuesta es particularmente sorprendente en este sentido, porque revela que de alguna manera, a pesar de que existen directivas y vínculos legales dentro de la Unión Europea en este sentido, los países siguen intentando reclamar un tipo muy particular de soberanía sobre sus fronteras y prefieren seguir tratando la migración de manera o unilateral o bilateral, incluso yendo por encima de las prerrogativas supranacionales de la Unión de la cual hacen parte. Y esto Sí. es particularmente decepcionante en términos del derecho, pero creo que nada sorprendente en términos políticos. Porque, Lucas, rápidamente, para profundizar en esta cuestión de las respuestas de los distintos gobiernos, si tomamos, por ejemplo, el caso de Dinamarca, un gobierno liderado por una socialdemócrata en coalición, ¿no? Por Mette Frederiksen, que ha recibido, de hecho, la solidaridad de sus vecinos europeos en los últimos meses por esas amenazas de Donald Trump de invadir Groenlandia, ha sido una de las firmantes, ¿no?, de esta carta. ¿Cómo se entendería esta postura? Eh, bueno, es una excelente pregunta. Probablemente podríamos entender esto también en parte como una suerte de alineación, es decir, a ver, en los estudios de política europea nosotros generalmente solemos hablar o de downloading o de uploading, es decir, que generalmente los países europeos o descargan la política europea para hacerla parte de su ordenamiento interno y para hacerla parte de sus costumbres de política interna, o intentan cargarla hacia la Unión Europea para cambiar los intereses de la Unión dependiendo de sus necesidades individuales y particulares. Entonces, creo que en este caso esto puede tratarse de alguna manera de un fenómeno cruzado, una suerte de fenómeno de cross-loading, es decir, es como una suerte de alineación política entre varios miembros y varios mandatarios de la Unión Europea para mostrarle a la Unión que no parecen estar particularmente de acuerdo con la forma en la que la Unión intenta forzarlos a que gestionen el problema de la migración. Creo que eso puede ser una posible interpretación. Y por otro lado, también simplemente puede ser un movimiento relacionado con cuestiones de política interna. Generalmente, los primeros ministros y presidentes de los miembros de la UE suelen reaccionar de manera particularmente agresiva e incluso securitizante con respecto a la migración, sobre todo porque esto les permite tener, digamos, un anclaje muy particular y muy sólido con la población civil, les permite ganar elecciones fácilmente en las zonas Sí. más alejadas de las grandes metrópolis, que suelen ser las más cosmopolitas, les permite también asegurar cierto control político en zonas rurales o en ciertas localidades que le interesan a los miembros de sus parlamentos. Sí. Entonces esto responde tanto
a fenómenos relacionados con la política exterior de la Unión Europea y la política intraeuropea, y también con fenómenos de política interna e intereses particulares de los partidos que están en el gobierno. Además de que en el caso particular de Dinamarca, la tradición danesa, incluso dentro de los partidos más a la izquierda en su espectro político, suele ser una tradición que no necesariamente es antimigrante, pero Sí. que sí suele ser un poco más agresiva, un poco más cautelosa, un poco más, Mm. sí, un poco diferente con respecto a la de las socialdemocracias más mediterráneas en ese sentido. Hablemos ahora precisamente de la postura, ya no partidista, sino de Estado en España respecto a esta relación con Marruecos, ¿no? Finalmente, la geografía es la que es y ahí hay una frontera, dos fronteras, las de Ceuta y las de Melilla, que, digamos, marcan una de las separaciones geográficas más desiguales del mundo, ¿no? Como decíamos, los únicos territorios de la Unión Europea con Marruecos. La Unión Europea está interesada por su orientación política en que las personas no crucen estas fronteras. Para Marruecos, ¿cuál es el aliciente, digamos, para ejercer ahí un control migratorio? O sea, Juan Luis, hablabas de esta Sí, herramienta, ¿no?, que utiliza Marruecos, la migración, para presionar sí. a favor de sus intereses, pero ¿se entendería que no lo hiciera? Bueno, es que el aliciente que tiene Marruecos tiene un aliciente territorial. Es decir, Marruecos ha expresado activamente desde hace ya décadas que quiere absorber tanto Ceuta como Melilla como otras pequeñas islas que hay en toda esta zona que son territorio español. Esto es parte de esta visión, como he denominado antes, expansionista del Gran Marruecos, que viene a absorber todo esto y genera una narrativa falsa históricamente diciendo que son enclaves coloniales. Hay que tener en cuenta que Ceuta es española y Melilla es española desde siglos antes de que se crease el Reino de Marruecos. Ceuta es española desde 1580, cuando existió la Unión Ibérica. Ceuta fue capturada por Portugal en 1415, pero luego se creó la Unión Ibérica entre España y Portugal, que fue una unión de dinastías, una unión estatal, podríamos decir, hasta 1640, cuando ya se separó. Y en 1668 se hizo un referéndum en Ceuta, lo que hoy ya venimos un referéndum moderno, por la cual se decidió Ceuta ser parte de España. ¿Sí? Y Melilla ha sido española desde 1497, es decir, que siglos antes de que naciese Marruecos como país moderno, pero también siglos antes de que naciese los propios Estados Unidos. Es más, incluso antes Sí. de que, por ejemplo, Melilla o Ceuta fuesen españolas o portuguesas, eran musulmanas, pero estaban gobernadas por el califato de Córdoba, es decir, que estaban gobernadas desde Mm. la península, es decir, que Sí. la tradición jurídica, cultural, histórica que existía era una presencia plena dentro de los usos y costumbres políticos de la península. Sin embargo, Marruecos, con esa visión expansionista, intenta aplicar una narrativa de descolonización a lo que nunca ha sido parte de su territorio. De hecho, en 1860 se firmó el Tratado de Ouad Ras entre el Sultanato de Marruecos, ni siquiera Marruecos, el Sultanato de Marruecos antes del protectorado francés, con Mm. España, por el cual reconocía la nacionalidad propia intrínseca de estos dos enclaves. Sí, Juan Así Luis, que lo que estaríamos aquí sería... Sí, perdón. Perdón, porque nos quedan pocos minutos de programa y sin lugar a No, dudas sí, sí. conocer la historia es importante para entender la legitimidad o no de las narrativas, pero le pregunto, en el contexto actual de España como Estado miembro de la Unión Europea, que tiene estos dos territorios en frontera directa con Marruecos, lo que la hace vulnerable finalmente a el chantaje, si lo queremos llamar así, de Rabat. ¿Qué Mm. debería hacer España en este contexto? Bueno, en este caso España tiene tres herramientas claras. Una es, si quiere, si tiene la voluntad, que lo dudo, si tiene el gobierno la voluntad de tener una postura más proactiva, es presionar en la Unión Europea para que los acuerdos comerciales con Marruecos, principalmente de exportación agrícola, estén supeditados, que dependan de que Marruecos quiera cumplir con sus obligaciones fronterizas. Esa es una. La segunda es paralizar inmediatamente cualquier tipo de colaboración hasta que se garantice la seguridad de las personas y no se utilicen a seres humanos como herramienta geopolítica. Y la tercera es incrementar la vigilancia en esta zona. Por ejemplo, ahora recientemente ya se han puesto unas boyas para impedir la entrada a nado de ciudadanos marroquíes dentro del territorio español. Yo creo que estas tres medidas podrían quizá evitar una nueva crisis futura, pero desde luego la situación es muy delicada.
Claro, y finalmente, Juan Luis, lo que vemos en todas las fronteras con tanta desigualdad, ¿no? En el mundo, Estados Unidos, México, el Mediterráneo central, pero también el oriental, es que finalmente el refuerzo del control fronterizo tampoco frena completamente, ¿no?, los flujos migratorios, sino que al final se van abriendo otras rutas irregulares que acaban generando otras tragedias humanitarias. Pregunto si hay alguna forma de ofrecer visados o de, digamos, ser más proactivo también en ampliar vías regulares migratorias. Bueno, en este caso lo que se podría hacer sería lanzar proyectos de cooperación con la zona de Marruecos para evitar que esos jóvenes crucen la frontera. De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa, y es que gran parte de los jóvenes que han cruzado la frontera, muchos de ellos no lo hacían de las clases más bajas, como se ha podido ver, porque tenían equipamiento, tenían trajes de neopreno, tenían buenos móviles, estaban incluso algunos streameando dentro de sus redes sociales ese cruce, sino que pertenecían a clases medias o clases que tenían cierto contacto también con Ceuta. Es decir, muchos de ellos contaban también con apoyo de ciudadanos marroquíes en Ceuta que facilitaban esto. Entonces, yo creo que ver esta realidad e intentar trabajar también en la otra zona de la frontera para realizar un desarrollo económico de toda la región y evitar que la gente escape puede ser una solución. Porque rápidamente, y Lucas, enseguida voy contigo, pero Juan Luis, quisiera saber si ve algún paralelismo, por ejemplo, ¿no?, entre la voluntad de estos jóvenes y la de decenas de miles de españoles que se fueron, por ejemplo, a Alemania o a Reino Unido tras la crisis financiera en 2008-2010 en España, y que muchos de ellos regresaron cuando mejoró la economía española. Sí, el paralelismo puede ser ese. Sin embargo, la diferencia es que quienes se fueron después de de la Guerra Mundial y de la Guerra Civil a Alemania lo hacían con un contrato de trabajo que tenían que firmar en España. Es decir, venían las empresas alemanas o francesas a España, les firmaron un contrato de trabajo y entonces iban allí. De hecho, muchas veces la propia empresa les proveía una casa o un alojamiento, servicios sanitarios, etcétera. En cambio, esta inmigración irregular que afecta no solamente a España, sino a otros muchos puntos del mundo, se produce fuera de estas lógicas económicas. Muchas veces se produce simplemente pues, por la desesperación, pero no hay un entramado o una necesidad laboral en el país de llegada que pueda colocar estos jóvenes en puestos de trabajo. De hecho, la zona de Ceuta tiene una de las tasas más elevadas de desempleo de España. Entonces Claro. podemos ver un poco la dificultad muchas veces de incorporarles. Claro, y es que, para decirlo claramente, el objetivo de muchos de estos jóvenes no es quedarse tampoco en Ceuta y en varios casos tampoco ni siquiera en España, ¿no? Lucas, no sé cuál es su opinión también al respecto, y no sé si me expresé mal, pero yo me refería a los éxodos de jóvenes españoles después de la crisis financiera más reciente, 2008-2010. Bueno, ok, vale. A ver, aquí quisiera distanciarme parcialmente de la opinión expresada por Juan Luis hace poco, fundamentalmente porque uno de los argumentos principales de la última opinión de Juan Luis fue que si logramos de alguna manera alcanzar un cierto nivel de desarrollo en los países de origen, entonces de algún modo podríamos más o menos solucionar las crisis de migración o las grandes olas de migración, como algunas cosas parecidas a estas. Yo preferiría diferir, fundamentalmente porque el trabajo de Hein de Haas, que es profesor del Departamento de Sociología en la Universidad de Ámsterdam y que es uno de los más grandes expertos en migración del planeta, plantea en un libro que él publicó hace no muchos años que se llama How Migration Really Works, que de hecho más bien ocurre es el efecto contrario. De hecho, Juan Luis nos ilustró hace poco de manera muy correcta que las personas que estaban llegando en este caso a Ceuta eran probablemente personas no exactamente de ingresos bajísimos. Y esto coincide precisamente con la observación de Haas, que además es un sociólogo cuantitativo. De Haas sostiene que de hecho cuando uno alcanza ciertos niveles de desarrollo particularmente elevados dentro de un cierto país que antes era concebido como un origen de migración, de hecho lo que uno hace es terminar incentivando todavía más la migración. Es decir, cuando él en el libro muestra incluso las series calculadas con los modelos, es muy interesante. Él muestra que de hecho los países que tienen
una mayor, como un mayor desarrollo económico en los últimos 30 años. Justamente lo que muestran es un incremento en las olas migratorias. Naturalmente la migración, él también es muy cuidadoso, dice la migración suele ocurrir sobre todo o en los países en los cuales ya tienes personas conocidas como redes de familiares o redes de amigos y redes de apoyo, o suele ocurrir en los países que te son más cercanos. Pero sí, él encuentra de hecho una correlación positiva entre mayor desarrollo económico y mayor migración, fundamentalmente porque migrar es caro. Migrar cuesta, incluso si quieres pagarle directamente al coyote, por ejemplo, en la frontera entre los Estados Unidos y México, pues necesitas dinero, y lo mismo sucede si quieres pagarle a un equivalente, un traficante equivalente en las Sí, costas del Mediterráneo, sucede fundamentalmente lo mismo. Tú necesitas claro. una cierta cantidad de ingresos para poder costearte ese tipo de viajes y para poderlo sobrevivir de alguna manera y poderlo sortear, de modo que en ese sentido me distancio de la opinión anterior de mi colega. Del resto, pues creo que Juan Luis tiene razón. Naturalmente, esto no significa que no debamos buscar el desarrollo de los países de los cuales provienen los migrantes. Obviamente sí es una cosa que hay que hacer y sí Sí. es una deuda que de alguna manera pues tenemos en términos globales, pero sí, digamos que el problema está por ahí también. Pues Lucas, Juan Luis, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo y sobre todo su análisis con nosotros aquí en France 24. Seguro tendremos ocasión de volver a conversar en una próxima. Antes de terminar, el agradecimiento es para Laura Garzón y Melissa San Miguel, a la producción y a la producción de invitados de este programa, para todo el equipo técnico también que hace posible estas y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.